Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a dar inicio al desarrollo de la unidad 1. Y lo primero que voy a hacer es presentarles a ustedes lo que llamaremos la línea del tiempo. Una línea en la que vamos a ir consignando las distintas etapas, edades de la historia y que les va a resultar particularmente útil posteriormente para ir ubicando allí los distintos acontecimientos, los distintos hechos a los que nos vamos a referir, que vamos a ir narrando a lo largo de toda la unidad 1. Y para trazar esta línea nos vamos a ir bien lejos, inicialmente, nada menos que al origen del universo, el Big Bang. Big Bang significa en inglés gran explosión, y es el nombre que se le ha dado a la teoría aceptada científicamente acerca del origen del universo, una gran explosión. No les voy a dar detalles técnicos porque no es nuestro objetivo. Además no soy experto, pero imaginemos una gran explosión y miles de millones de partículas que comienzan a expandirse. Partículas que devendrán luego en planetas, satélites, estrellas, soles, galaxias, materia oscura, agujeros negros, cometas, en fin, todo lo que constituye el universo, el todo. La verdad es que es un tema fascinante, ¿no? Que suscita tantas preguntas. ¿Qué había antes de la gran explosión? ¿Qué hay más allá de los límites del universo en constante expansión? Eh, ¿Cómo terminará el universo? Hay teorías científicas, más de una, acerca del modo como va a finalizar, cómo va a terminar el universo y qué pasará después. Bueno, son todas estas preguntas que a uno se le vienen a la mente cuando piensa en esta idea, que no entra en la cabeza. Pero no es nuestro tema. Nosotros lo que nos interesa es que nuestra línea del tiempo comienza allá, hace aproximadamente 13.800 millones de años. Vamos a avanzar algunos miles de millones de años y vamos a llegar hasta el año 3200 a.C. Es allí cuando comienza la historia. La historia comienza con la escritura, con los primeros documentos escritos que se conocen. Y estos son los del pueblo sumerio, escritos sobre tablas de arcilla en escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme significa que tienen la forma de una cuña, la forma de un clavo. Y es así como marcaban sus símbolos, su escritura, los sumerios, sobre estas tablas húmedas que luego se secaban y quedaban firmes. Todo lo que hay antes del inicio de la historia lo llamamos prehistoria. Y lo que conocemos acerca de la prehistoria, bueno, se deduce a partir de los vestigios que han quedado, de los fenómenos naturales, de acontecimientos, de civilizaciones previas. Este es el terreno de la arqueología. A partir del inicio de la historia tenemos el terreno de la historia, justamente. La primera edad histórica que se inicia en el 3200 a.C. es la antigüedad. Y la antigüedad se extiende por prácticamente 4.000 años, hasta el año 476 después de Cristo. Es el año de la caída del Imperio Romano de Occidente y cuando comienza la Edad Media. La Edad Media se extiende hasta el año 1492. ¿Recuerdan qué sucedió en 1492? Descubrimiento de América. Allí termina la Edad Media y da inicio la modernidad, la Edad Moderna. Algunos autores llevan la modernidad hasta el año 1789, año de un acontecimiento muy importante en nuestra historia, que fue la Revolución Francesa. Y sostienen que a partir de allí inició una nueva edad histórica llamada la Edad Contemporánea, que sería nuestra edad actual. Sin embargo, nosotros, junto con otros autores, vamos a considerar una modernidad extensa, es decir, que va más allá de la Revolución Francesa. Y en todo caso, nos vamos a preguntar si en un periodo que va entre 1960 y 1980, ya estamos hablando del siglo XX, no da inicio a una nueva edad histórica que llamaremos posmodernidad. Este es un debate muy candente entre diversos autores y por supuesto difícil, ¿no?, de tratar y de resolver porque en definitiva aún es muy reciente y estamos todos involucrados. Bueno,
Esta es entonces la línea del tiempo que quería presentarles. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar con la antigüedad. ¿Y por qué? Yo les dije que en esta unidad eh, el eje, el tema central, era la modernidad. Eh, pero nos parece interesante para entender el verdadero cambio de la modernidad, este punto de inflexión en la historia, conocer el modo como entendían el mundo, como entendían la vida, los pueblos, la humanidad, en definitiva, previa a la modernidad, lo que podríamos llamar la premodernidad. Fueron siglos. Creemos que si uno entiende o intenta entender esa perspectiva tan diferente previa, vamos a tener un mejor entendimiento de lo que sucedió efectivamente en la modernidad. Por ello, eh, muy someramente, vamos a abordar las etapas previas de la premodernidad. Y comenzamos con la antigüedad. Yo no les voy a dar una clase de historia, no es esa la intención. Sí referirme a algunos aspectos que me parecen interesantes e importantes a nuestros fines en esta unidad. La antigüedad se caracteriza, si bien tiene un largo periodo, que se inicia con el hombre en aldeas inicialmente, pero se caracteriza por los grandes imperios, por las ciudades, el imperio romano, el antiguo Egipto, la Grecia antigua, China, Babilonia, que seguramente ustedes los han estudiado. Bueno, son pueblos de la antigüedad. En la antigüedad estaba completamente legitimado y generalizado la esclavitud, lo cual generaba un modo de trabajo, de producción. Los que trabajaban eran los esclavos, justamente, y eso también se traducía en una estructura social, donde se diferenciaban claramente los esclavos de los ciudadanos, que eran mucho menos que los esclavos. En la antigüedad se ordena el poder político, los emperadores, los reyes, sus jerarquías, los palacios. En la antigüedad también, también se ordena el poder eclesiástico, por llamarlo de algún modo. Eh, entonces, tenemos los templos, tenemos las distintas jerarquías de los sacerdotes, y es una edad, una época que se caracteriza por el politeísmo, es decir, había creencia en, en muchos dioses. Y es aquí donde yo me quiero detener. Eh, ¿Cómo entendían el funcionamiento de las cosas y del mundo en la antigüedad? Esto es lo que a mí me interesa explorar con ustedes. Pues aquí cumplía un rol fundamental el mito. El mito, si lo vamos a decir con palabras sencillas, es un relato, es una historia, es un cuento, podríamos decir incluso, que nos permite entender algún aspecto de la realidad o algún fenómeno de la naturaleza. ¿Mm? Esto es el mito. Yo, por ejemplo, voy a inventar un mito para que entiendan de qué hablo. Yo podría decir, por ejemplo, que eh, todas las noches, en un momento determinado, un duende lanza una flecha ardiendo hacia el sol que comienza lentamente a incendiarse, a prenderse fuego y a transformarse en una bola incandescente dando origen al día. Y podríamos pensar que ese duende es el hijo de la luna y del océano, y que al atardecer, cuando el sol se está apagando, puede verse en el horizonte a la luna besándose con el mar. Qué poético, ¿no? Qué linda historia, pero más allá de ser una bella historia, es una explicación. Hasta podríamos decir una teoría que explica por qué acá es el día y la noche. Entonces yo ahora entiendo, sé por qué se hace de día y sé por qué se hace de noche. Y se me va la incertidumbre y esto me da tranquilidad, en el sentido que ahora comprendo, ahora entiendo. Y del mismo modo, con todos los fenómenos y hechos de la vida,
Un cierto día, de golpe, el cielo se ennegrece, comienzan a escucharse ruidos ensordecedores, aparecen luces que parecen latigazos entre las nubes y repentinamente comienza a caer agua del cielo. Agua del cielo. Y comienzan a caer luego piedras de hielo del cielo. Un escenario inquietante, un escenario, yo diría, terrorífico. El mito lo explica. Y podemos imaginar al mar, al mar que a veces está tan calmo que parece un mármol de quietud, y que a veces está tan embravecido con olas gigantes que abrazan a cualquier embarcación, por más grande que sea, y la arrastra al fondo del mar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El mito lo explica. Y la vida y la muerte, ver animales que nacen, o nuestros seres queridos que nacen y crecen, y en un momento envejecen y un día mueren. Mueren y sus cuerpos se degradan y se hacen cenizas. Y finalmente el viento se los lleva y desaparecen. ¿A dónde están? A dónde fueron? ¿Qué pasó? El mito brinda explicación en la antigüedad a todos estos hechos. Y el ser humano siempre necesitó explicaciones, siempre se preguntó por qué. Y el mito era la respuesta. Es por ello que decimos que el mito es en la antigüedad una cosmogonía, una explicación acerca del origen del universo, con ese concepto de totalidad que ya les brindé, que el mito es una cosmología, una explicación acerca del funcionamiento de las cosas, y que el mito es una religión, porque lo que anima al mito son dioses, son distintos dioses y seres sobrenaturales. Pero además de ello, el mito implica un orden moral, y los dioses vigilan ese orden moral, y si los hombres no lo respetan, son castigados. Entonces, el mito, en definitiva, otorga una cosmovisión, una forma, como les decía, una perspectiva para entender todas las cosas. Lo curioso es que generalmente nosotros estudiamos incluso y conocemos la mitología griega, Zeus, por ejemplo, pero todos los pueblos de la antigüedad, aun cuando no hubieran tenido contacto entre sí, desarrollaron mitos, ¿no? Desarrollaron mitos como forma de explicación del universo. A Thor, por ejemplo, posiblemente lo conozcan de las películas, es un dios de la mitología nórdica. Es decir, este era el modo como los pueblos de la antigüedad buscaban explicaciones, elaboraban teorías. Fíjense qué diferencia con nosotros hoy en la modernidad. Imaginemos cualquiera de nosotros que sale con su pareja a pasear una noche de verano. Y vamos caminando y vemos hacia el cielo y vemos las estrellas y la luna y no nos imaginamos cualquier cosa. No, aunque no seamos científicos, sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es la luna, lo que son las estrellas. Y de pronto escuchamos truenos y comienza a llover y nos divertimos, nos reímos, nos buscamos un lugar donde parapetarnos y sabemos lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que nos brinda esas certezas hoy? La ciencia. La ciencia es la fuente legitimada del conocimiento en la modernidad. E incluso nosotros, desde aquí, miramos hacia la antigüedad y medio socarronamente pensamos, mirá en los cuentos, en los cuentitos en los que creía la gente de la antigüedad. Pero tengan cuidado, no vaya a ser cosa que dentro de algunos siglos, si es que no destruimos antes el planeta, que dentro de algunos siglos miren hacia nuestra época y burlonamente piensen o digan, miran las cosas que creía esta gente. No en vano, Paul Feyerabend, un epistemólogo del siglo XX,
llegó a decir que la ciencia es, en definitiva, la mitología de la modernidad. Seguramente no tenemos todavía elementos conceptuales como para entender cabalmente lo que quiere decir Feyerabend, pero qué sentencia, ¿no? Desafiante, interesante para pensarla. Bien, en el siglo sexto, en el siglo sexto antes de Cristo, estamos todavía en la antigüedad, sucedió algo muy importante en la historia de la humanidad, algo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Nace la filosofía. Podríamos decir que los primeros filósofos fueron Anaximandro, Anaxímenes, Tales, que proponen también una mirada, una explicación del funcionamiento del todo, del funcionamiento del universo. Anaximandro, por ejemplo, proponía su explicación de la materia original, de la physis. Esta materia original, para Anaximandro, estaba integrada de cuatro elementos, los cuatro elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y cualquier ser vivo o no vivo del universo estaba compuesto por alguna mezcla de esta materia original. Por ejemplo, un perro. Un perro tenía en su cuerpo, en su materia, la tierra. Tenía en su sangre y en sus fluidos el agua. En su aliento tenía el aire y en el calor de su cuerpo el fuego. Los cuatro elementos presentes en un animal o en cualquier otro objeto. Cuando este animal moría, los cuatro elementos comenzaban a salir, a dispersarse y a integrarse nuevamente en la materia original. Por eso, ese animal, una vez muerto, llegó a un punto en que desaparecía. Todos sus cuatro elementos fueron a parar nuevamente a la materia original, que daba origen a otros seres, a otros objetos, en un ciclo permanente y eterno. Observen ustedes que hay cierta similitud formal, de forma, entre la propuesta de Anaximandro y la mitología, el mito griego. Los griegos tenían como dioses principales, bien compleja su mitología, tenían como dioses principales a Zeus, pero Zeus se lo identifica con el sol y con el fuego; a Poseidón, que se lo identifica con el océano y con el agua; a Hades, que se lo identifica con las tinieblas y el aire; y vivían en el Olimpo, que se lo identifica con la tierra de los dioses. De modo que ahí están los cuatro elementos, y da la sensación de que Anaximandro, en definitiva, toma esta estructura del mito griego, lo transforma en otra cosa, en cuatro elementos, y en definitiva es más o menos lo mismo, pero con distintas palabras. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre mito y filosofía, una diferencia insalvable que los hace completamente diferentes. ¿Se habían dado cuenta de qué se trata? ¿Lo intuyen? La gran diferencia es que en la propuesta de la filosofía no se recurre a los dioses para explicar el funcionamiento del universo. No son necesarios. En el planteo de la filosofía existe una dinámica, una mecánica de las cosas que se mueven con lo que hoy modernamente llamaríamos causas y efectos. Hay una mecánica propia del universo que hace que sucedan las cosas, ¿sí?, de un modo que no requiere ningún tipo de dioses. Mientras que en cualquiera de todas las mitologías o mitos que encontremos de los pueblos antiguos, siempre son los dioses los que animan, ¿sí?, las cosas, los que animan la realidad, los que animan el orden del universo, los que le dan vida. Esta es la gran diferencia. Y en ese sentido,
La filosofía, entonces, es la simiente de lo que siglos después constituiría la ciencia moderna. Porque la ciencia moderna también explica la mecánica del universo sin recurrir a los dioses, sin recurrir al Dios cristiano y sin recurrir a ningún otro tipo de Dios. Hay una mecánica del universo que se mueve por sus propias leyes. Eh, Esta tensión entre mitología y filosofía se da en la antigüedad y lentamente, veremos, el mito va perdiendo terreno frente a la mirada filosófica. Eh, ya en el siglo tercero después de Cristo, estamos todavía en la antigüedad, el imperio romano se transformó en un imperio extensísimo y diferentes pueblos comienzan a invadir los límites de ese imperio. Me refiero a los vándalos, a los germanos, a los eslavos, a los hunos, diferentes pueblos que empiezan a, como digo, invadir el imperio en sus límites. Es lo que es conocido en la historia como las invasiones bárbaras. Este es el inicio de un cambio de tiempo que se va a traducir en un cambio cultural, en un cambio político, en un cambio económico, en un cambio, en definitiva, de poder. Nos vamos acercando así a la Edad Media. ¿Mm? Y esto será objeto de tratamiento en nuestra próxima reunión. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado y los veo en nuestro próximo encuentro.